Por supuesto que no sería fiel a mí misma si no hubiera ido por este libro, que no es mío, es de Dani Quiroz, Max Shela, Moris, que es en donde vi muy, muy explícitamente señalado este problema sobre la diferencia entre sentir y pensar, ¿no? Y bueno, independientemente de las connotaciones o el significado narrativo, cultural al que se refieren cada una de estas expresiones, cuando decimos yo siento, yo pienso, yo creo, es bien interesante ver que no son gratuitas, como estas tres divisiones, que además categóricamente se siento que se refieren a formas bien específicas en cómo nos vinculamos no solamente con estos conceptos, sino justamente cómo hemos arraigado de esto en la habitualidad. Porque bueno, obviando el hecho de que todos sabemos que cuando utilizamos ciertas palabras ya estamos develando muchísimo de la forma en la que concebimos y nos dirigimos al mundo y a las personas, pues haciendo como un análisis muy escueto y express aquí, pues justamente si decimos yo siento es como estarnos refiriendo a formas muy inmediatas en las que nosotros podemos emitir un juicio o una opinión sobre algo, ¿no? Yo siento es casi que algo que parece no tener validez porque no se lo ha pensado como lo podría hacer cuando hablas o te refieres con la expresión de yo pienso, ¿no? Es algo mucho más dilucidado, lo has analizado, lo has argumentado contigo, discutido, etcétera, y tienes fundamentos para poder decir por qué piensas tal cosa. Con la creencia no me voy a meter, porque ya Ortega y Gasset hizo algo de eso. Ya dijo algo de eso. Esto de vivir en creencia y vivir en verdad. No, él hablaba de la creencia, ¿no? Pero vivir en verdad es algo más de Jan Patochka, ya me estoy confundiendo. Bueno, el punto con todo esto es que la creencia es algo un poco más arraigado, casi que derivado de la creencia popular, de la Vox Populi o de formas muy habituales con las que nos habemos con ese saber o ese conocimiento un poco más inmediato, cotidiano y tal. Pero el tema de la sensación o el decir yo siento es bien interesante ver cómo queda soslayado ante este prejuicio que se tiene en torno a la sensibilidad, justamente porque se piensa que lo que sientes, lo que sea inmediato, no tiene justamente esta validez en el conocimiento. Y pues ya los que hagan filosofía o teoría del conocimiento me van a estar odiando aquí, porque estoy hablando de esto con mucha vaguedad y con muchas imprecisiones, pero porque justo la sensibilidad o esta impresión inmediata no competen únicamente a la sensibilidad, ¿no? Hay todo un análisis, por lo menos desde la fenomenología, en torno a cómo se suscitan estas primeras impresiones y cómo también nuestra intuición juega un papel fundamental en todo esto que comprende o constituye la experiencia sensible también. Pero no me voy a meter en eso. Tampoco me quería meter por la parte de análisis del lenguaje en torno a estas expresiones, pero sí quería anotar justamente la jerarquía que le sucede a cada una por justamente el prejuicio que se tiene acerca de cada uno de estos estadios de opinión. En fin, decía que no tiene que ver, pero sí tiene mucho que ver justamente la forma en la que se ha preconcebido y se le ha estigmatizado un poco a la sensibilidad, colocándola por debajo de la razón. Y es un problema de la modernidad a partir justamente de Descartes y pensar que el ego cogitans o el yo pensante es el que rige o el que da orden a todo ese mundo que va a experimentar. Pero es ahí cuando estas expresiones en su modo más habitual de uso, pues nos traicionan un poco, porque pensamos que referirnos o hablar, expresarnos desde lo que yo siento, lo que yo creo y lo que yo pienso, pues va entonando, obviamente, las formas en las que estamos evaluando o emitiendo esa opinión, casi institucionalizando aquello que vamos a decir, ¿no? ¿Qué tan importante es o no? En fin, toda la complejidad que envuelve al simple acto de sentir y percibir ya es una cosa, ¿no? Pero más allá de hacer un tratado aquí y ponerme a hablar un poco más de este análisis que es bien importante para mí, quería justo leer un cachito de Max Shela, que es justamente esto que decía de Ordo Moris, porque él resume bastante bien este problema fundamental de la filosofía, de todo el pensamiento filosófico de Occidente, creo. Pero bueno, ya no me va a dar tiempo de leerlo aquí en esto que dura esta historia, pero es importante porque es importante, solo porque ya lo dije, no es eso, bro. Ay, por eso luego no me toman en serio, güey. Pero de hecho vivimos primariamente, con toda la riqueza de nuestro espíritu en las cosas, en el mundo y en toda esta clase de actos. Incluso en los no lógicos, realizamos experiencias que no tienen nada que ver con la experiencia de lo que en nosotros acontece durante la realización de ellas. La experiencia que no podemos adquirir sino en los esfuerzos morales contra la resistencia del mundo y de nuestra naturaleza, en la experiencia adquirida en la realización de actos religiosos de creencia, oración, adoración, amor, en nuestra experiencia de la creación artística y del disfrute estético, en todo ello se nos dan contenidos inmediatos y conexiones objetivas que en manera alguna existen para una actitud puramente pensante. Por mucho que lo descubierto en tales experiencias vuelva a convertirse nuevamente en objeto de pensamiento, y que tampoco encontrase
puede en nosotros, es decir, en la dirección de la percepción interna. Y ahí lo dejo. Y pues ya, los husserlianos aquí presentes sabrán que esto es el problema al que estaba apuntando Husserl cuando escribió La crisis de las ciencias europeas y cuando está tratando de hacer una reformulación o un replanteamiento de toda la ciencia, o de todo, sí, de todas las ciencias. El punto con todo esto, y lo que quería decir en muy resumidas historias y comiéndome muchas cosas aquí, pues es que justamente habría que cuestionarnos por qué la sensibilidad ha sido tan desplazada durante más de 500 años por la implementación y el uso de la razón en términos prácticos, y por qué esa sensibilidad supone justamente un conocimiento inferior al que me distrae tantísimo que se empieza a acabar la historia porque es como, oh no, ya no, y ya no digo nada, y bueno, X. Pues no es tan fácil como suena, solamente pensar que hay que darle su lugar a la sensibilidad, pero como lo decía por acá Max Scheler, hay un montón de experiencias que nos circundan que se constituyen fundamentalmente a partir de esa sensibilidad, que no solamente es corporal, sino que también es intuitiva, como lo son la experiencia del arte, la experiencia de la religión y todas aquellas que competen más a estas formas en que espiritualmente nos vinculamos con el mundo. Y con espiritualmente no me refiero únicamente a la parte religiosa, sino a esta sensibilidad que no hallamos en las formas en las que el pensamiento haya expresión, es decir, como en las que habitualmente consideramos ciencias. Y ya, da para mucho, pero en fin, tampoco están escindidos cuerpo o corporalidad de la sensibilidad ni de las intuiciones en cualquiera de sus formas en las que se las pueda estudiar y analizar. Pero bueno, esto quizás ha sido un poco de mi opinión y una invitación tal vez a cuestionar por qué no podemos apelar a educar nuestra sensibilidad a partir de que pensamos que lo sensible tiene menor valor en nuestra vida. Y no solo en nuestra vida personal, sino en general en la forma en la que puede existir el humano, ¿no? La humanidad. Pero bueno, es una invitación a cuestionárselo y pues no solamente empezar a decir, ay, yo pienso, yo siento, yo creo y cambiar nuestras formas narrativas, pero mínimo cuestionarlo y abrir nuestra sensibilidad.